Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama. Estábamos alejados de ti. Merecíamos tu juicio, el eterno infierno. Pero con tu gran amor que tuviste la misericordia hacia nosotros, Jesucristo murió por nosotros en vez de nosotros y murió en la cruz la sangre sagrada para perdonar todo nuestro pecado. Te damos gracias por darnos la vida eterna para que podamos entrar en tu reino eterno. Para toda esta gracia te damos alabanza y la gloria. Nosotros estamos reunidos hoy aquí para alabarte, para aprender de tu palabra, para saber cómo podemos vivir en esta comunión santa. Dios Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros que están sentados aquí con tu mano sagrada, agárranos más. Si todavía existen hermanos que todavía no saben de tu amor, por favor ayúdales para que puedan entender de tu salvación. Las iglesias internas y también las iglesias exteriores están esforzándose predicando tu palabra. Ayuda a cada santo que están viviendo en este último tiempo de la tierra para que pueda predicar más fuertemente. Desde mañana empezará el seminario bíblico. A través de este seminario bíblico también ayúdanos para que podamos traer más almas y ayúdanos para que podamos cooperar más en este evangelio para que solo tu gloria se manifieste. Por favor, que esté con nosotros para que podamos ver tu gloria. Los hermanos que han no podido participar hoy, los hermanos que están enfermos, a ellos por favor dale la salud. Y también los que están bajo la tentación, los débiles también, a cada uno de ellos dales las gracias necesitadas. Ayúdanos para que podamos entender de tu voluntad y de tu palabra. Enséñanos cuál es el camino que debemos caminar. Danos la sabiduría para que podamos distinguir la cosa buena y la mala. Danos el coraje, el poder. Todo este tiempo nosotros entregamos en tu mano. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 85. Salmos 85 desde el versículo 1 hasta el último versículo. Vamos a leer. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Estarás enojado contra nosotros para siempre,
extenderás tu ira de generación en generación. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El último versículo leamos juntos. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Va a cantar el coro.
Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya se está terminando este año, el 2019. Ya estamos por la estación de otoño. Me da mucha pena porque siempre el otoño se pasa muy rápidamente. No hace calor, no hace frío, hace mucho fresco. Sí, todos los trigos y frutos se florecen en esta buena estación. Si pasa otoño, vendrá la estación de invierno, una estación fría. El tiempo de cosecha es el último tiempo del mundo, dice. Cuando termina la determinación de tiempo de Dios, todo tiene su tiempo y todo tiene su propósito. Así estará el propósito de Dios en este tiempo. Los hombres se alejaban de Dios, pecando en este mundo, pero Dios no les rechazaron. Les salvó los descendientes de Adán para cumplir su propósito, para llevar a los hombres a su reino. Hasta que se predique el último evangelio a último punto de la tierra, se permanecerá el evangelio, los salvos en esta tierra, pero se acaba ese tiempo, no hay razón para que nos quedemos en esta tierra. El evangelio que empezó desde Jerusalén ya pasó 2000 años y ha llegado este evangelio a nosotros, a un país que está en el último punto del oriente del continente. Estamos viviendo en esta última época de la tierra. Eso es muy cierto. Sí, estamos viviendo en el tiempo de la siega, de la cosecha, así que durante este tiempo tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que Dios nos dio muchos frutos en este último tiempo. La salvación que Jesucristo cumplió en esta tierra y también vino el Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés y ese evangelio vino a nosotros. Antes de que se acabe la siega, antes de que venga la nieve, tenemos que cosechar los trigos, los granos que están en el campo. Dios quiere que todos se arrepienten. Y para cumplir su obra tenemos que esforzarnos más.
Sí, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice la Biblia. Sí, la Biblia dice que es hijo que avergüenza los que duermen en este tiempo de la siega. Tiene que cooperar para predicar el Evangelio de Dios en este último tiempo, pero hay algunos que no se esfuerzan. Ellos son los que están durmiendo y serán avergonzosos ante los ojos de Dios. Tenemos que agradar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así dice San Juan capítulo 15, versículo 8. Si estamos esforzándonos en este último tiempo para cosechar los granos que todavía está en el campo, asimismo tenemos que predicar a los almas que todavía no han recibido la salvación. Los que no han recibido la salvación, pues tienen que saber por qué tengo que recibir la salvación y cómo puedo recibir la salvación. Y también los salvos tienen que saber bien cuán precioso el Evangelio que tenemos, cuán preciosa la salvación que hemos tenido. Y también los salvos deberían aprender bien cómo deberían vivir después de recibir la salvación. Eso lo tienen que aprender día a día para que vivan una vida apta ante Dios. La obra más importante de los salvos sería la obra de predicar. Sí, después de que murió Jesús, se manifestó en frente de sus discípulos, se resucitó y dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo murió en la cruz y cumplió la obra de salvar a los mundanos. Eso era su obra. Después de la muerte y la resucitación de Jesús, cumplió la salvación en esta tierra. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto significa que no solamente los discípulos de Jesús, sino también todos los salvos son los discípulos de Jesucristo. Entonces los salvos son enviados por el parte del Padre. En Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si recibimos este evangelio, pues ese evangelio tiene el poder de salvar a las personas. ¿Cómo no puede predicar este evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Digamos que es una pastilla que puede salvar a cualquier persona. Y una persona consiguió esa pastilla, lo tomó y se revivió. Entonces esa persona que revivió tras comiendo esa pastilla, pues va a decir esta pastilla,
va a hablar de esta pastilla, va a darle a otra persona de esta pastilla. Los que están ahogándose bajo el agua, las personas que pasan al lado de ese lago, ciertamente va a salvar a esa persona que está en el agua, ¿no? Los que sufren por la hambruna. Si vemos a esas personas, compramos un pequeño pan. Sí, Santiago capítulo 4 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los salvos que han recibido la salvación primero son enviados por la parte de Dios para predicar. ¿Cómo no podemos predicar el Evangelio? El Evangelio que cumplió Jesucristo después de morir en la cruz. Con su sangre sagrada derramó toda la sangre en la cruz y salvó a los mundanos. Si dejamos el Evangelio en esa cruz, pues nada ocurrirá. Tenemos que predicar ese Evangelio. Si existe un médico que puede salvar a cualquier paciente, eso sería muy asombroso, ¿no? El Señor es curador, que puede curar cualquier enfermedad. Los salvos también, son médicos que pueden curar a los mundanos que van al infierno. Ya esta bendición preciosa, este privilegio que tenemos que mostrar a los mundanos, no deberíamos esconderlos. Desde mañana empezará el seminario bíblico. En total hay 3 veces el seminario bíblico en la Iglesia Central de Seúl. Este seminario de la Biblia también sería la voluntad de Dios. Tengo el anhelo de predicar más el Evangelio. Me imagino que ustedes han preparado bien para este seminario bíblico, que han orado, que han predicado. Aún no es tarde, pueden traer más personas en la cruce o en el campo, en las calles. Cualquier persona que se encuentre, los malos, sea los buenos. Tenemos que llenar la casa de Dios. Tenemos que hacer lo más posible que podemos hacer para este seminario bíblico. El pasado retiro de verano como que muchos hermanos se han esforzado para que muchas personas puedan recibir la salvación. El resultado de eso era la salvación de muchas personas. Para que la obra del Cordero de Dios no sea vana, tenemos que participar más en esta obra de Dios. Si ustedes oran más y cooperan más para este evangelio, entonces más almas que recibirán la salvación. Si no tienen interés de este seminario, si no cooperan, si no oran, ¿quién va a recibir la salvación? De modo que tenemos que esforzarnos más. Y también les pido la oración por mí, no solamente yo, sino también a todos predicadores que están en Corea, que también están fuera de país, que están sufriendo, que están pasando las dificultades, que están predicando fuertemente, los misioneros, los predicadores nativos y también todos los santos. Están trabajando para todos. Tenemos que orar también. Apóstol Pablo también dijo que oréis por mí.
La predicación no puede cumplirse con un esfuerzo de una persona. Es una obra que se necesita la cooperación de los hermanos. La semana pasada hemos aprendido cuál es la posición, el rango de los cristianos salvos. Por eso con el título de la posición y la vida de los cristianos salvos, voy a predicar este sermón con este título. Los que guarden el verbo de Dios es bienaventurado. Si tira una pastilla que puede curar cualquier enfermedad, no vale nada. Tenemos que leer, escuchar, aprender, y lo tenemos que hacer con nuestro acto. Tenemos que aprender seguidamente cuán precioso el Evangelio que hemos recibido. Una persona puede recibir un regalo y no sabe cuánto vale ese regalo. Si no sabe cuán precioso ese regalo es, entonces lo va a meter en una habitación y no lo va a usar. Entonces, la persona que dio ese regalo estará muy triste, ¿no? Nosotros también, después de recibir la salvación, debemos saber cuán preciosa la salvación que tenemos. Lo tenemos que aprender más. Con la bendición de Dios hemos recibido la salvación, y con la bendición de Dios, después de recibir la salvación también, crecemos. No solo con la palabra, sino con la práctica debemos mostrar que somos hijos de Dios. Así que 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los salvos son nuevas criaturas. En Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no existirá la muerte, la angustia, la enfermedad, todo pasaron. Estamos viviendo en el primer cielo y la primera tierra. Originalmente no fueron creados para que sean perfectos. El cielo y la tierra va a envejecerse, va a desaparecerse. Dios creó este primer cielo y la primera tierra para que no sean perfectas. Dentro de un cierto plazo se va a acabar, va a desaparecer. Los hombres también
fueron creados no para que fueran perfectos. Es una criatura no terminada. Están viviendo en el límite de tiempo. Es el comienzo del plan de Dios. Como los hombres pecaron, se perdieron la imagen de Dios, se cortaron la relación entre Dios, ya son muertos espiritualmente. Deberían padecer el juicio de Dios. Sin embargo, Dios puede salvar a todas las personas. Eso es la obra de la nueva creación, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de Satanás al nido del Señor. Eso es la creación nueva del Señor. La creación primera era por la palabra, por el verbo de Dios. Pero ya la nueva creación sería totalmente diferente. Con la bendición, con el amor, con el hecho de que su unigénito murió en la cruz. Por ese sacrificio cumple la voluntad. Con su gracia, con su poder del Espíritu. Sería la nueva criatura. Para entrar a nuevo mundo, el nuevo reino de Dios, tienen que ser nuevos. Para entrar a nuevo cielo, a nueva tierra, ya somos nuevas criaturas. Dios hizo que que fuéramos sus hijos. Dios nos dio la vida eterna. Así que no deberían olvidarse de que somos las criaturas de Dios. Volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si vemos una hechura en una exhibición, nosotros sorprendemos pensando, ¿quién lo creó? Y Dios, para su hechura, envió su unigénito a esta tierra. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si si inventan una cosa, siempre tiene el propósito. Este micrófono tiene el propósito de enviar la voz a la multitud. El vaso de agua para contener el agua para beber, el automóvil, el coche, para llevar a una persona a un destino lejos. Asimismo, cualquier cosa tiene su propósito. Dios nos salvó para que seamos la nueva hechura suya y también nosotros tenemos el propósito. El propósito de nosotros, pues,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que saber de estas buenas obras. Han inventado una cosa, pero no vale nada. Si tienen una cosa inútil en la casa, pues lo tiene que echar, lo tiene que tirar, porque no vale nada, solo ocupa el espacio nomás. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que saber bien de estas buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó hace mucho tiempo el comienzo de ser humano y el fin de la historia humana. Preparó de antemano toda la historia humana. Es muy asombroso y eso es lo que tenemos que saber. Si unos piensan, yo recibí la salvación y ya voy a vivir lo que quiera y voy a irme al cielo. No deberían pensar así. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios envió su unigénito y nos salvó. Dios hizo que fuéramos sus hijos. Dios preparó el reino de Dios antes de la creación del ser humano también, para que anduviésemos en ellas. Es un versículo muy importante. En este Efesios capítulo 2, versículo 10, está contenido un contenido muy importante. Lo tenemos que averiguar. Si no, deberían olvidarse de que somos hechura de Dios. Nuestra carne es inútil. Nuestra carne va hacia la muerte. Es como una niebla que se desaparece. Si sopla el viento, se desaparece la niebla. Los famosos en la historia humana murieron. Las personas alrededor de nosotros también desaparecen. Cada uno de nosotros también. Nuestra carne es vana. Viven hasta 70 o 80 en esta vida. Se vuela el tiempo en esta tierra. Y no es todo todo lo que hacemos en esta tierra. No deberíamos poner nuestra esperanza en esta tierra, porque realmente la esperanza no existe en esta tierra. Ayer vi televisor. La reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur es una esperanza, un deseo coreano. Es un anhelo que todos tenemos, pero sería muy difícil cumplirlo. Es el único país dividido en este mundo. Si Corea del Sur es 11º país de todo el mundo que tiene la economía más fuerte.
siempre los coreanos eran por cierto plazo débiles, pero se levantan. Siempre éramos así. Nos caemos y nos levantemos. Entonces los políticos tienen que esforzarse más para la política de Corea. En esta península muy pequeña está dividida en dos. Es muy desfortunado. Entonces, la reunificación de Corea sería la esperanza, el anhelo. ¿Puede cumplir esa reunificación? Todas tenían la expectatividad, pero esa expectación se está desapareciendo más. Ya Dios nos dio la esperanza de entrar al cielo. Ese deseo, esa esperanza va a cumplir. El mundo en esta tierra es temporal. No hay esperanza perpetua, no hay vida eterna. Los mundanos parecen muy felices en este mundo, pero en su rostro de la felicidad contiene la tristeza. Es un engaño no más. Vivir mediante pecado no nos lleva a la felicidad verdadera. Tiene que recibir la vida que da Dios, entonces recibirá la paz verdadera. La paz que doy a vosotros sería diferente con la paz que da este mundo. Sería muy miserable si no tiene la esperanza de Dios. Esperamos por lo por venir. Eso es nuestra esperanza. Somos hechura de Dios. Vamos a aprender más detalladamente de este verbo. Porque el hecho de recibir la salvación es algo muy grande, es algo muy precioso. Si es una salvación grande, Dios pagó algo para salvarnos, así que no deberíamos vivir como queramos en esta tierra. Una persona compró un regalo muy caro, muy precioso, y lo regaló a una persona, pero la persona que recibe ese regalo no quiere recibirlo, lo tira y no lo usa. A ver, la vida cristiana de los cristianos. ¿Qué piensan ustedes? ¿La salvación es preciosa o no? Si una persona sabe cuán precioso es el Evangelio, entonces debería vivir la vida apta ante los ojos de Dios. Somos nuevas criaturas. Para entrar a la nueva tierra y el nuevo cielo tenemos que ser nuevos creados también. Busquemos Colosenses capítulo 3, versículo 7. Colosenses capítulo 3, versículo 7. Yo voy a leer. Siete a 10 yo voy a leer, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais
en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un versículo para los salvos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando vivíais en el pecado. Todos nosotros también perseguíamos el deseo carnal. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Los que trabajaban en la mina, o los que trabajaban en un trabajo muy, muy duro, se van a manchar las ropas. Entonces, cuando regresan a la casa, pueden dormir vestido con esa ropa. ¿Puede ir a otro lugar con esa ropa? Claro que no, tiene que quitarle esa ropa, tiene que lavarse, tiene que poner la nueva ropa, ¿no? Pero ¿por qué ustedes no dejan el viejo hombre? Hay muchos versículos que dicen que tenemos que despojarnos el viejo hombre. La palabra, el acto, el hábito, el modo de vivir que no es apto ante los ojos de Dios, todavía pertenece a nosotros, nos agarra para que no sigamos a la voluntad de Dios. Despojado de la carga, despojado de la carga del pecado. Los que corren se despoja las ropas innecesarias. Asimismo, nosotros también tenemos que despojarnos todas las cosas innecesarias para nuestra vida cristiana. Sí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, los acontecimientos malos, los actos malignos, lo tenemos que dejar. Hay muchos que lo esconden. Pueden vivir la vida cristiana escondiéndolo. Y revestido del nuevo, sí, es muy cierto que somos revestidos del nuevo, pero todavía nos queda residuos en nuestra vida. Tenemos que detectar si hay cosas malas en nuestra vida. Si en la primera de Corintios capítulo 4 dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día nosotros vamos más al reino de Dios. Nuestro interior tiene que renovarse cada día. Seguidamente tiene que ser nuevo. Nacido como un príncipe, al cabo de crecer, tiene que recibir la educación de ser un príncipe.
para que tenga la dignidad, para que tenga el poder para gobernar al pueblo, para que sea respetable a todo el pueblo, para que sea un rey. La posición que hemos obtenido es una posición muy preciosa. Nosotros vamos a entrar al reino de Dios. Tenemos que vivir, educarnos para que seamos aptos para entrar al reino de Dios. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, en Génesis capítulo 6, Dios dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Nosotros tenemos la eternidad que Dios nos dio. Las personas que no se dieron cuenta de eso son como bestias. Así que tenemos que perseguir a la imagen de Dios. Cada día tenemos que ser más semejantes a Dios. Tenemos que tener el carácter de cristiano. Tenemos la bendición de Cristo. Tenemos la vida de Cristo. Así que tenemos que cumplir su carácter, su imagen. Sí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Asimismo tenemos que esforzarnos, debemos cuidarnos de nuestra boca, la palabra que sale de nuestra boca. Algunos hermanos hablan las palabras que no deberían hablar, como una espada que penetra el corazón de otra persona. Habla así, de una forma mala. Pero lo tiene que cambiar ese modo de hablar también. Sí, habla una palabra que arruina el corazón, la mente de otra persona y dice perdón y ya está. Es como una palabra que penetra el corazón. Sí, entonces la cicatriz que causa esa palabra va a quedarse en el corazón para siempre. Lo tiene que cambiar ese hábito de hablar. Las personas que tienen el carácter malo también tienen que cambiar. Nuestro propósito, nuestro modo de vivir, todo tiene que modificarse, tiene que cambiar. Tenemos que obtener de nuevo la imagen de Dios. Sí. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos aptos de entrar al infierno. Ya hemos recibido la salvación, ya somos aptos de entrar al cielo. Entonces,
Tenemos que ser más semejantes a Dios. Cada día tenemos que cambiar porque el Espíritu Santo nos renueva cada día para que seamos semejantes a la imagen de Dios. Si Dios preparó de antemano creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a considerar más de estas buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, dando hasta su vida por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad se refiere al pecado, de cualquier pecado, para redimirnos de toda iniquidad. Sí, redimir significa pagar en lugar de otra persona. Y purificar para sí no solo nos salva, sino con su palabra cada día nos purifica. Sí, en Efesios capítulo 5 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nos hace que seamos limpios. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los limpios pueden hacer obras limpias. Los buenos pueden cumplir las obras buenas. Puede entrenar a un león para que sea una oveja. Puede cambiar su carácter de ser cruel, de ser fiero. Es imposible. Como que un tigre, un león, no puede convertirse para que tenga un genio de mansedumbre. Porque la naturaleza, su genio es diferente. Sería la hipocresía. Tiene que limpiar primero el interior y luego limpiar el exterior. El hecho de ser salvos significa renacidos como hijos de Dios. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, un pueblo propio. Ese pueblo propio es un pueblo que se esfuerza para las buenas obras. No es un pueblo que se esfuerza para pecar en este mundo. Los mundanos pecan en este mundo sin considerar de conciencia
la violencia, el acoso sexual, la agresión dentro de los corazones de las personas que violan en este mundo, pues Satanás está en sus corazones. Ya nosotros somos un pueblo propio de Jesucristo. Entonces, ¿qué parecen ustedes? ¿Deberíamos esforzarnos de buenas obras? La buena obra significa una obra apartada de lo malo. Sí, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hemos nacido como pecadores. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya somos nuevos hijos de Dios. La vida de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo cumple la imagen de Dios en nosotros. Si en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cada vez más tenemos que ser semejantes a Dios. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Ya podemos distinguir lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo nos dio esa sabiduría de distinguir lo bueno y lo malo, y también nos da la fuerza. Es muy obvio, un salvo, vivir en este mundo cumpliendo el moral. Vemos a muchas personas en este mundo que tienen rostros como los demás, son normales, pero su acto, su comportamiento es como Satanás, es muy maligno. Ya que somos los hijos de Dios, deberíamos vivir como los hijos de Dios hasta que entremos al cielo. Así que la conciencia limpia es lo que necesitamos. No pueden distinguir entre lo malo y lo bueno. Claro que se puede distinguir lo bueno y lo malo. Si una persona dice que no, pues está mintiendo. Así que moralmente, cumpliendo la voluntad de Dios, eso es la buena voluntad. Tito capítulo 3, desde versículo 5 a 8, yo voy a leer 5 a 8. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aquí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sí, tenía la pena hacia nosotros. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, revivir. La regeneración significa nacer de nuevo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay dos cosas que se necesita para recibir la salvación. Primero, el agua y el Espíritu Santo. Con la palabra de Dios hemos recibido la salvación. Hemos nacido de nuevo, hemos salido del agua y el Espíritu Santo nos renueva. El Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ya el Espíritu Santo que está en nosotros seguidamente nos da, nos alimenta de las cosas que necesitamos. Por eso en San Juan, en capítulo 1 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hemos recibido la gracia cuando hemos recibido la salvación, pero en nuestra vida cristiana también repetidas veces recibimos la gracia de Dios. Es incorrecto si una persona vive una vida cristiana con su propio esfuerzo. Necesitamos el alimento que viene de nuestros padres. Los hijos también necesitan el amor, la ayuda de sus padres. El Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, profundamente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si esta esperanza está vinculada con el deseo de vivir en el reino de Dios. Palabra fiel es esta. Es verdadera la palabra de Dios. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si apóstol Pablo dijo, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Después de recibir la salvación, va a la iglesia solo los domingos. Pues eso no es una vida apta, una vida cristiana apta ante los ojos de Dios. Una persona recibió la salvación y pasó 1 año, 2 años, 3 años, pero existen los hermanos que no crecen en su fe. Al considerar su modo de hablar y su comportamiento, pues parece como una persona que no recibió la salvación. Ciertamente esas personas tienen problemas. Eso sería su alimentación espiritual. Cuando damos el testimonio, decimos, yo recibí la salvación, el año y el mes, la fecha. Es un testimonio muy cierto.
porque sí existen las personas que no pueden acordarse de la fecha exacta cuando recibió la salvación, pero si damos la fecha exacta, pues sabemos que esa persona realmente recibió la salvación, ciertamente. Y pasa 1 año, 2 años, 10 años, pero su vida pues no cambia. No puede jactarse con su fecha de recibir la salvación. Es muy avergonzoso si no cambia. Un salvo que recibió la salvación hace muy corto plazo se cambia muy rápidamente, se crece, pero existen los hermanos que recibieron la salvación hace mucho tiempo que no cambian. Serían muy avergonzosos. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para que los que creen en Dios, los salvos, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son buenas ante los ojos de Dios y son útiles a los hombres. Ya somos hechos para cumplir la buena obra. Tito capítulo 3, versículo 14, leamos juntos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también a los nuestros. Los nuestros se refieren a nosotros, los salvos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Deberíamos llevar frutos. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice Colosenses capítulo 1. Así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. Si consideramos a un árbol, pues crece llevando frutos repetidas veces. No, un árbol pues da fruto no cuando acabe de crecer, sino durante el crecimiento lleva fruto. Asimismo, en nuestra vida deberíamos llevar frutos. Sí, en Gálatas hay 9 frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos que deberíamos llevar en nuestra vida. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. No deberíamos ser los que no sean sin frutos. Sí, la vid que no lleva fruto. Sí, yo vivo en la 7ª planta en este edificio de la Iglesia Central de Seúl. Cerca de este edificio no hay muchos espacios para descansar porque están rodeados por muchos edificios.
la tierra donde está ubicada la iglesia central de Seúl no es muy barata. Así que hemos puesto un lugar para descansar en la terraza. Hay algunos árboles en la terraza de la iglesia. Un día he visto una flor, pero con el paso del tiempo ese árbol no llevó ya no más la flor. Era rosal, que no llevaba rosa. La vid también tiene que llevar frutos. Los olivos también tienen que llevar el fruto. Pues si no lleva fruto, tiene que cortarlo y tiene que plantar otro árbol. Los cristianos que no llevan frutos serían los cristianos inútiles. Los que llevan frutos son útiles a los demás también. Serían un buen ejemplo a otros cristianos que pueden ayudar a otros santos. Los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Las personas que llevan frutos son las personas que cumplen las obras de necesidad. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice. No deberíamos seguir las cosas de este mundo. Las personas siguen normalmente las cosas malas. Están muy preocupados por estar de moda, pero no deberían seguir las costumbres malas de este mundo. Tenemos que imitar a los santos que están esforzándose para la vida cristiana. Sí, apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es Dios, pero nosotros, ¿cómo podremos ser como Dios? Tenemos que preguntar al apóstol Pablo. Apóstol Pablo no sabía nada de Jesucristo, pero recibió la salvación y imitó para que sea casi Cristo. Nosotros también lo podemos hacer. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Al escuchar el sermón los domingos, las palabras que aprendemos en la iglesia, con estas palabras podemos tener ese entendimiento que necesitamos. Solo con la voluntad de Dios. Haré solo con la voluntad de Dios. Así sería la fe que deberíamos tener. Busquemos Hechos capítulo 10. Versículo 38. Leamos juntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo nos salvó, pero también era un buen ejemplo a todos los santos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, pues significa que no solo Jesús tiene Espíritu Santo, sino los santos que recibieron la salvación tienen el Espíritu Santo. Jesucristo nació en este mundo cumpliendo la voluntad de Dios y murió cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros hemos nacido en la carne, pero hemos renacido en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está con nosotros. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Si realmente anduvo Jesucristo mostrando milagros, sanaba a los enfermos, abrió los ojos, echaron los diablos de una persona. Eso significa Jesús que puede curar a nosotros. Como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sí, Jesucristo perdonó a los mundanos que merecían ir al infierno. Pero Jesucristo hicieron bien. Eso es salvar a los mundanos. Es como dar una beca a un estudiante que no tiene dinero para estudiar. Sanar la enfermedad de una persona, de un paciente. Es una buena obra librar a las personas que antes eran oprimidas. No hay una obra más preciosa que la obra de salvar a los mundanos. Ya la buena obra que nosotros podemos hacer sería salvar a los pecadores que van al infierno. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5 a 6. Leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio. Sí, apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba cautivado en la cárcel cuando predicaba para los santos romanos. Estaba cautivado en la cárcel predicando el Evangelio.
Sí, primero apóstol Pablo, cuando llegó a Filipo, predicó a Lutia. Desde la casa de Lidia empezó el evangelio del apóstol Pablo. Los santos de otra iglesia oraban por apóstol Pablo, que estaba esforzándose de predicar. Y a través de Epafrodito, como en aquella época no tenía teléfono ni móvil, tenía que escribir una carta, pero a través de Epafrodito enviaba las noticias a apóstol Pablo y también enviaba las noticias de la iglesia de Filipo al apóstol Pablo. Así que cuando estaba en la cárcel decía a los santos: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día significa desde el primer día que recibió la salvación. Si no recibes la salvación, nosotros decimos: ya veamos en el cielo. Claro que no, no decimos así. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La comunión, una reunión de los santos, pues después de recibir la salvación empieza la comunión santa. La comunión es la iglesia. En griego, eclesia significa una reunión distinguida. Ya hemos recibido la salvación, somos uno en el Espíritu Santo, somos distinguidos para entrar al reino de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. No es una comunión humana, es una comunión santa con nuestro Padre, con los santos. En inglés sería fellowship, la comunión, lo mismo. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya después de recibir la salvación, empieza la comunión. Si nace un bebé, pues empieza la comunión con sus miembros de familia, con su padre, con su madre, con su abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana. Asimismo, una persona, si nace de nuevo, si recibe la salvación, le empieza la comunión. Estar en la iglesia significa permanecer en la comunión. Eso significa estar en el nido de Dios. En esa comunión nosotros podemos obtener la alimentación, las palabras que necesitamos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay buena obra que lo ejecutó Jesucristo. Y ya empezó esa buena obra dentro de la comunión de Dios. Nosotros también comenzamos la buena obra de salvar a los pecadores. En Romanos capítulo 5, dice que Jesucristo vino a este mundo para cumplir la obra de salvar a los pecadores. Ya Dios nos entregó esa obra de predicar a los pecadores. Eso es la buena obra. Yo normalmente no veo
series, dramas. Hay una serie coreana que se llama Hojun. Era un médico que vivía hace muchos años en la dinastía de Joseon. Ese médico que se llama Hojun intentaba de curar a su profesor que le enseñaba toda la educación que se necesita para curar a las otras personas. Antes de morir, el profesor de Hojun pedía a su discípulo para que haga autopsia con su cadáver. Si Hojun ejecuta la autopsia de cadáver de su profesor, pues puede saber más conocimientos, más sabiduría de curar a otras personas. Al principio Hojun decía, yo no puedo meter cuchillo al cadáver de mi profesor. Pero era testamento de su profesor para que pueda salvar a más personas, use el cadáver del profesor. Debería cumplir el testamento de su profesor. Por eso pues Hojun anatomizó, hizo la autopsia, veía cuáles órganos estaban dentro de una persona, cómo puede salvar a otra persona inspeccionando el cadáver. Así que creo que Hojun logró hacer un buen médico. Yo vi por un rato esa serie. Pensaba, pues al escuchar el testamento del profesor de Hojun, como el testamento del profesor de Hojun, Jesucristo también vino a este mundo, muriendo en la cruz para salvar a los pecadores. Eso me di cuenta. La obra más buena sería la obra de salvar a los pecadores. Para cumplir esa buena obra, Dios nos hizo para que fuéramos nuevas criaturas. No obstante, no podemos cumplir esa buena obra con nuestro propio conocimiento, con nuestra sabiduría. Yo no puedo hacer, pero nosotros podemos hacer. Existe este versículo, claro. Busquemos Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20, leamos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Era una persona especial. No aprendió nada de los discípulos de Jesús. No, claro que no podemos hacer como apóstol Pablo. Lo que podemos hacer, lo que podemos pensar es
yo no puedo hacer, pero nosotros podemos hacer. Es decir, permanecer en el cuerpo de Cristo, en la comunión. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Lo que pedimos no serían las cosas mundanas. Para tener éxito en este mundo, para obtener la fama. Eso no es nuestra petición. Lo que pedimos a nuestro Señor sería cómo podemos predicar a una persona más, cómo podemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Ustedes lo piensan? Si no, pues lo deberían pensar siempre. ¿Cómo puedo predicar a mi pariente, a mi amigo? Para ellos también Jesucristo murió en la cruz. Dios está esperando para que ellos también reciban la salvación. Yo tengo que hacer algo para que ellos reciban la salvación. Y para cumplir esa obra no es una obra sola, es una obra conjunta. Digamos, se necesita la cooperación. Tiene que orar juntos, tiene que esforzarse juntos y sacrificar juntos. Todo lo que pedimos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, pues Dios lo puede cumplir. Esa hora, claro que lo tenemos que hacer esta vez también. Hasta que venga Jesucristo, tenemos que esforzarnos y vivimos en este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, desde mañana empezará el seminario bíblico. Espero que traiga más personas para escuchar la palabra de Dios. Hay folletos para usar para la predicación a otras personas. Los que no predican a otras personas, claro, hermanos y hermanas que no predican, tienen que venir. No deberían ver una serie, un programa de la televisor. Tiene que venir a la iglesia, tiene que cooperar, tiene que estar junto con otros hermanos. Vamos a orar y terminamos. Dios Padre misericordioso, cuando no sabíamos nada de ti, nos llamaste primero. Con la sangre sagrada de Jesucristo que derramó en la cruz nos salvó. Nuestra carne y nuestro espíritu permanece en Jesucristo. Ya somos nuevas criaturas. Hemos creado de nuevo para que cumplamos la buena voluntad. Ayúdanos para que podamos cumplir tu buena voluntad hasta que termine este mundo. Ayúdanos para que podamos predicar tu evangelio para cumplir tu buena voluntad. A través de este seminario bíblico también le pedimos que ayúdenos, que nos ayude todas las iglesias en Corea y también las iglesias afuera, también ayuda a cada persona para que solo tú recibas la gloria. Ayuda para que lleve más frutos. Confiamos todo en tu mano. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.